Actualmente estamos pasando una crisis, todo el mundo habla de la crisis inmobiliaria, pero la crisis es mucho más global que la meramente inmobiliaria. La crisis inmobiliaria, como otras, como la crisis que se refiere al cambio climático, etcétera, todas son como pequeños terremotos del gran terremoto que todavía no se ha producido y que se producirá probablemente dentro de 20, 25, 30 años, donde van a coincidir muchas cosas, con unos precios muy elevados de la energía, que va a ser lo fundamental, y que lo que va a cambiar todo el sistema necesariamente. Los impactos de la crisis son realmente el reflejo, en el tema de la ciudad y de la edificación y la rehabilitación, son el reflejo del modelo económico en el que sustenta la salida de la crisis. O sea, realmente la crisis lo que está suponiendo de facto es una transferencia de rentas de las clases más deprimidas a las clases más potentes o más poderosas económica, política y socialmente, y esa transferencia pues se está notando en las ciudades. Los barrios han cambiado. Cuando yo trabajé en el País del Centro, el centro de Madrid pues tenía zonas de chabulismo vertical impresionantes, había unos problemas tremendos de saneamiento, de déficit de infraestructuras, mal estado de las viviendas, población envejecida. Ahora te vas al centro de Madrid y en realidad es un parque temático comercial, o sea, quiero decirte que no tiene nada que ver con lo que fue. Una vez que tú lanzas un plan que lo que se pone es a intentar reequipar barrios, a intentar hacer ciudad, a resolver déficits del pasado, cuando esos déficits se saldan, que hemos necesitado un montón de años. El problema es que, claro, ahora mismo digamos que las necesidades no son tan obvias como eran entonces. Nosotros somos una muestra del abandono que sufre el barrio entero e incluso otros barrios. Nunca pensé que esto se quedara así, pero el problema es que esta degeneración de las infraestructuras y de cómo habéis visto todo, influye en el ambiente, influye en la delincuencia, influye en la degradación. Hay una deuda histórica del IBIMA o de las altas instancias con la colonia, que es lo que reivindicamos, una rehabilitación integral. Y nuestro sueño sería una rehabilitación igual que Guadalaviar 5 para toda la colonia. Y para la imagen de todo el distrito de Villaverde, pues la rehabilitación de la colonia experimental sería un cambio brutal. Tenemos que aunar, tenemos que sumar. Claro, a cada uno le preguntas y te dirá algo diferente a lo que digo yo, a lo que diga Emilio, pero tenemos el problema común, y ahí es donde tenemos que agarrarnos. A la hora de intervenir en el ámbito urbano, tenemos que estar pensando a la misma vez en todos aquellos aspectos que facilitan la satisfacción de las necesidades humanas. Y no podemos pensar en intervenciones exclusivamente sectoriales, de tal forma que los sectores tienen que, por así decir, tienen que retroalimentarse entre sí, ¿no? Pero a esto hay que añadir otra cosa, lo que se llamaba en el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano la integración en los procedimientos, es decir, no solo en las temáticas, sino también en el procedimiento en el que desde los análisis de diagnóstico hasta la toma de decisiones sobre lo que hay que hacer, sobre los diagnósticos previamente, tiene que haber participación ciudadana. Los ciudadanos tienen que participar de los propios diagnósticos de sus propias condiciones de vida para evaluar proyectos, proponer proyectos y finalmente ejecutarlos. Y en eso tienen que intervenir los ciudadanos con la administración pública y con las entidades sociales. La herramienta es una herramienta que va dedicada a la comunicación. No es una herramienta técnica en el sentido estricto,
Tenemos 4 áreas, cada área tiene unas categorías de análisis que generan unos problemas y unas oportunidades, y cada una de esas categorías tiene una serie de acciones que se pueden realizar. Para que algo sea interesante, tiene que estar incluido en la ciudad. Hay una dimensión que es la ciudad en su conjunto. Por eso tenemos un área que es la de planeamiento urbano. Luego hay una dimensión que es ya cómo hemos intervenido en él, que es el diseño urbano y el medio ambiente local. En la crisis ecológica y ambiental que nos encontramos, los barrios tienen que dar respuesta, o la ciudad en su conjunto, a los retos ambientales. La propia dimensión de la edificación, esa es más ortodoxa, hay mucha experiencia, está mucho más reglamentada. Y luego la cuarta pata es la dimensión socioeconómica. Bueno, en ese sitio vive gente. Tiene que ser adecuado a la calidad o a las necesidades o a las posibilidades de esa gente. De alguna manera sería un guiaburros para los técnicos, ¿no? Y una salvaguarda para los ciudadanos. Es decir, bueno, está usted proponiendo la rehabilitación del barrio, pero yo me he cogido esta herramienta y usted no está teniendo en cuenta ni la rehabilitación ambiental, ni la calidad de la edificación, no está teniendo en cuenta usted el empleo, no está usted teniendo en cuenta un montón de ítems. Es decir, no podemos. Dice, bueno, vamos a llegar a un acuerdo si no podemos o es que no estamos queriendo. En cualquier caso, la consideramos una herramienta de código abierto, porque la idea es decir, colectivamente se va a decidir qué ítems están bien, cuáles están mal y cuáles pueden mejorarse y cuáles no. O sea que eso te va a permitir decir, bueno, tú tienes esta planilla de posibilidades, a lo mejor no hay dinero para todo, vamos a ver en cuáles actuamos y vamos a ver cuáles van a quedar mal porque no tenemos dinero para actuar sobre ellos o sobre las cuales quedan regular, ¿no? El objetivo último es que esos barrios se reincorporen a la ciudad y sean considerados parte de esta y por tanto tengan iguales condiciones de calidad que el resto de la ciudad y alguien pueda encontrarlos interesantes. ¿Qué es lo que yo creo que el planeamiento tiene como reto desde la perspectiva de la regeneración urbana? Pues volver a retomar la lógica del reequilibrio urbano. Pero esto tiene muchos problemas añadidos porque las ciudades ya no son municipales y nuestros instrumentos de planeamiento siguen siéndolo en buena medida, porque no es una idea dominante que el planeamiento tenga que luchar contra las desigualdades, sigue teniendo mucha vigencia la idea de que el planeamiento tiene que ayudar a la competencia entre ciudades, en fin. Está la cuestión de si se va a operar por áreas delimitadas, es que el planeamiento asuma que tiene que ser dentro de una lógica global de lucha contra las desigualdades sociales y las desigualdades urbanas. Si no, las operaciones perimetrales están llamadas al fracaso desde este punto de vista. La primera es hacerlo con la gente, es decir, no se puede hacer un proceso de rehabilitación de un barrio sin tener en cuenta a la gente que vive, porque un proceso de rehabilitación de este tipo produce muchísimas incomodidades, da muchos problemas, hay que contar con la gente y además hay que ver qué es lo que se quiere hacer y hacerlo bien. La segunda, ver cómo conseguimos hacer ciudades que discriminen menos a la gente, que discriminen menos a los niños, que discriminen menos a los viejos. Tendríamos que hacer ciudades que fueran sanas, en las que se pueda caminar. Entonces, yo creo que esas son 3 cosas fundamentales, es decir, conseguir ciudades que no discriminen, ciudades que sean sanas y ciudades que sean seguras. Hay una cuarta que se supone en todas ellas, conseguir que esa rehabilitación, esa regeneración consuma menos energía y contamine menos. La rehabilitación es una de las herramientas más importantes de la política social de vivienda. Y la política social de vivienda tiene dos pies, el históricamente utilizado, que es la vivienda pública o la vivienda subvencionada, la vivienda protegida, bueno, para diferentes escalones de renta de la población, pero si de verdad queremos resolver o utilizar la política de vivienda como una herramienta de cohesión social, tenemos que recurrir a planes de rehabilitación muy potentes y muy importantes. ¿Por qué? Pues porque la gente vive en las viviendas, lógicamente, y la mayoría de la gente tiene escasos recursos.
Por tanto, todo lo que se interviene en el parque edificado existente es intervenir sobre las mejoras de condiciones de vida y transferir rentas a las personas más precarias. Una forma de reequilibrar, desde luego, la intervención socioeconómica, ¿no? Es decir, mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida en los lugares donde hay problemas de desempleo, de fracaso escolar, de desestructuración familiar, etcétera, etcétera, derivados de las condiciones de vida, ¿no? Y por lo tanto se trata de buscar el desarrollo, y el desarrollo es salud, es habitabilidad, es accesibilidad, en fin, es educación, es formación, es participación. Podemos, por una parte, ayudar a reflexionar sobre el espacio productivo dentro de los barrios, que es un elemento físico. Necesitas que haya ese tipo de espacio en el que se acogen las actividades. En segundo lugar, cuáles son los espacios sociales que tenemos. Todos los equipamientos muy dirigidos o muy concebidos desde una óptica de prestación de servicios, no de apropiación de servicios, no de... o sea, es para dar cosas al ciudadano, no para que el ciudadano gane capacidades y pueda gestionar mejor su vida, su barrio, son muy pasivos, ¿no? Si nosotros reconstruimos, o si socialmente se reconstruye el proceso de rehabilitación hacia una dimensión que tiene que ver con el derecho a la ciudad, esta herramienta será eficaz. Serviría en un contexto, insisto, en el que la determinación política de todos, de ciudadanos, administraciones y técnicos, fuese: vamos a recuperar el derecho a la ciudad.